Vale, muy buenas noches. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la variación lingüística, que va a ser o sea, ahorita vamos a explicar muy bien cómo va todo esto, pero vamos a hablar acerca de los dialectos, o sea, de las variaciones internas que tiene la lengua náhuatl de El Salvador. O sea, sí, con 200 hablantes se puede tener una gran cantidad de variedad también. O sea, lo que pasa es que tenemos algunas de las variantes que solamente son habladas o por una persona o ya por ninguna o por un grupo de unas 4 o 5 personas. Ahorita vamos a ver todo esto. Lo primero es que, como se imaginarán, tenemos una guerrita de terminología, que es la utilización de la palabra dialecto. Palabra dialecto, según la entendemos desde la lingüística, es la variedad específica de una lengua que tiene eh, inteligibilidad mutua con otra variedad específica de este. O sea, sabemos que las lenguas pueden variar, o sea, la manera de cómo yo hablo puede variar dependiendo de una infinidad de factores. Entre ellos está el social, o sea, las personas que hablan una lengua, si tienen más dinero, hablan diferente a las personas que tienen menos dinero. Es una realidad lingüística, no lo vamos, o sea, es así. De hecho, socialmente los dialectos sociales tienden a no soportarse unos a otros. O sea, te cae muy mal el gabán que habla puro marero porque habla peor que vos, y te cae muy mal el chele fresa de las lomas porque pues te va a caer mal. O sea, tiende a haber conflictividad. Esto a veces también pasa en cuanto a edades, o sea, cuando son por nivel económico se llaman sociolectos, cuando son por edad se llaman etolectos. Geolectos les decimos normalmente aquellas que son las variaciones territoriales, pero todos estos son dialectos, o sea, formas de dividir una forma de hablar. Y normalmente a los geolectos les decimos directamente dialectos, o sea, variaciones internas. No nos vamos a meter ahorita con esta parte de que el náhuatl es una lengua y no un dialecto, porque creo que esta parte ya tanto nosotros como todas las personas que nos ven lo entienden. O sea, dialecto no se utiliza de forma peyorativa para llamar a una lengua que está en conflicto con el Estado o que ha sido históricamente minorizada, sino que se le llama a las variedades internas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver estas variaciones internas, cómo funcionan en la lengua náhuatl de El Salvador. No existe ninguna otra lengua náhuatl en El Salvador, lo que significa que las variedades lingüísticas que nos encontramos dentro del territorio son todas mutuamente inteligibles entre sí. O sea, que si agarramos a una persona de Tacuba, que es ya frontera con Guatemala, y la ponemos a hablar con, bueno, no sé, si tuviéramos todavía hablantes vivos de Panchimalco, podríamos ponerlos a hablar y tendrían una plática. Y esto es una cosa que ya hicimos muchas veces, juntamos hablantes de Cuisnahuat y de Santo Domingo de Guzmán, que tienen como formas muy separadas, se entienden completamente y mantienen una conversación. De la misma forma que pasa entre un hablante de español argentino con un hablante de español cubano, se entienden perfectamente a pesar de que entienden estas divisiones. Eh, si alguna de ellas se saliera del rango y comenzara a ser ininteligible con las demás, estaríamos hablando de otra lengua náhuatl, cosa que hasta el momento no ha pasado, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Pero empezando únicamente, hay una muy rudimentaria división que hemos hecho hasta el momento con esto de las lenguas, y son tres grupos muy difusos, pero más o menos bien identificados, que serían las... Ay, puse lingüistia en lugar de lingüística, vale. Los tres mayores racimos, agrupaciones, clústeres dialectales, van a ser el de los Izalcos, el de la Sierra de Apaneca y el de la Cordillera del Bálsamo. ¿Sí? Vale. Más o menos vamos a hacer una... O sea, la mayoría de los dialectos vivos, o sea, los geolectos vivos, las variaciones vivas que tenemos hasta el momento, todas pueden ser agrupadas dentro de estas tres categorías. Todos sabemos dónde está la cordillera del Bálsamo, ¿no? O sea, es el litoral del Departamento de la Libertad. Ahí es donde estaban los municipios, donde están, perdón, los municipios de
o sea, estamos hablando de Cordillera del Bálsamo, donde están los municipios de eh, Tepecoyo, Zacacoyo, Teotepeque, Talnique, Tamanique, el propio Puerto de la Libertad, se incluye también a Panchimalco dentro de esta variación, y tenían, y digo tenían porque no estoy seguro de que queden hablantes vivos de esta agrupación específica, tenían ciertas características, como por ejemplo de ser la forma más conservadora fonética y fonológicamente, lo que significa que ellos no iban a hacer nunca esto de sonorizar las Ks intervocálicas. No, o sea, aquí no hacían eso, decían tecolo. Bien, entonces ya ahorita vamos a irnos familiarizando más un poquito con este tipo de variación. La siguiente sería la Sierra de Apaneca. La Sierra de Apaneca es donde se nos da este bonito fenómeno que se pasa un poquito a los Izalcos, pero no del todo. Es donde se nos da este bonito fenómeno de la sonorización. De aquí es donde tenemos esto de Tagat en lugar de Tacat y que termina siendo pues mayoritario. Incluso en este momento, si es que todavía, si es que no se puede hablar todavía de una extinción práctica de la lengua en su territorio comunitario, esta estaría migrando y estaría influyendo hacia los Izalcos, esta forma de pronunciar, como por ejemplo decir Taguetza en lugar de Taquetza, estaba migrando influyendo, por no utilizar la palabra contaminar, que no me gusta mucho, pero que se utiliza mucho en lingüística, la contaminación por influencia, estaba haciendo que esto se generara. O sea, podemos decir que desde el genocidio, las guerras civiles y ahora la falta de hablantes, estos procesos han sido abortados. Pero podemos ver que, por ejemplo, el habla de San Salvador, la de los neohablantes, que es la que nosotros generamos a lo largo de todos estos años, cuando formamos una comunidad neohablante nueva, uno de los rasgos más distintivos que tiene es que todos estamos influidos por esta característica. Y el otro sería los Izalcos. Los Izalcos, que pues ya todos conocemos, es un centro urbano prehispánico, o sea, antes de la llegada, antes de la colonización europea, ya había, ya había vida urbana y vida que mantiene continuidad histórica, por lo cual es contraintuitivo que es el área menos identificable, es como la miscelánea, ahí hay de todo, ahí podemos esperarnos cualquier cosa, ahí podemos esperarnos que un grupo humano, como por ejemplo algunos cantones de Izalco, puedan hacer la sonorización de la G, otros no, podemos esperar que alguno tenga la lateralización de la L o la palatalización de la L, perdón, la palatalización de la L y otros no, y así sucesivamente. O sea, tenemos dos grupos que tienen como una seña identitaria cada una a partir de uno de los grandes puntos de quiebre acerca de cómo evolucionan las lenguas nahuas, y el centro, los Izalcos, que de esta área que estamos viendo, si se fijan, por ejemplo, Cuscatán Central, o sea, San Salvador, Valle de las Hamacas, no tenemos ni idea de cómo era el náhuatl de ahí, porque se extinguió hace más de 100 años. Por ejemplo, el área Nonualca, no tenemos ni idea, lo único que sabemos es de estas tres, porque son las que dejaron sobrevivientes del 32 y que pudo haber sido, que fue documentado de hecho. Entonces, por ejemplo, en Izalco tenemos que todo, pues, al ser un centro urbano tan viejo, ha tenido las migraciones de todos lados hacia allá. Sí, Alberto. Mira, y el área de los nonualcos, en teoría es considerada también área náhuatl o es una diferente. Es totalmente náhuatl. De hecho, por eso es que la mencionamos acá. Si vamos a la toponimia, tanto como a la antroponimia, también algunos de los apellidos que ya están prácticamente extintos porque la gente se los cambia, todo ahí es náhuatl. O sea, no hay ni siquiera influencia de otras culturas mesoamericanas o centroamericanas. O sea, es todo náhuatl. De hecho, o sea, Feliciano Ama, sabemos que hablaba náhuatl, un montón de cosas por el estilo. Lo que pasa es que lo que pasó en el 32 en el área occidental, pues pasó 100 años antes, en el área oriental. A ver, cuyos abuelos hablan náhuatl y que pertenecen al área de. Pero me lo podría decir, porfa, que se me perdió. Voy a buscarlo en el chat, lo que me Ah, había dicho. sí, es que como yo trabajo aquí en San Salvador, soy profesora, ¿verdad? Entonces yo Ujú. he tenido varias
experiencias cuando hablamos en algunas clases de temas de la cultura y todo eso, o de algunos temas que tienen que ver con hablar náhuatl, cosas de nuestra cultura. Y ellos como ahí salen los temas, a veces ellos se acercan y me comentan, mi abuela hablaba náhuatl, ya he tenido varios alumnos así, y son de esta Ya, zona. Entonces ya. supongo que quizás al interior del hogar, nada más, o yo no sé cómo, ¿verdad? Pero ellos, de hecho, he tenido varios alumnos de que me dice, yo ya podía, pero ya se me olvidó, me dice, que el abuelo le enseñó náhuatl cuando era pequeño, porque le hablaba en náhuatl. Cuando estos adolescentes que han sido mis alumnos eran pequeñitos. Ah, vale, vale, ok. Si tiene contactos, me los podría pasar, por favor, porque encontrar a hablantes, o incluso semihablantes, o sea, personas que no hablan directamente la lengua, pero que recuerdan vocabulario y todo esto, sería muy útil realmente. Durante mucho tiempo lo buscamos, en realidad. Fuimos hasta varios cantones en la zona normal y no encontrábamos hablantes, ni siquiera recordantes. O sea, siempre era como de, tengo estas palabras en náhuatl, ¿de dónde las sacó? Pues porque lo había dicho tal persona, porque lo había dicho tal otra, porque llegábamos a un libro de Arauts. O sea, había sido bien difícil ahí, pero si realmente los hay, o sea, a mí me encantaría poder contactar para Sí, ampliar pero toda. ya he tenido Pero, varios. De hecho, hoy oh, tengo una alumna, ¿verdad? Que decía que la abuela le enseñó, ¿verdad? vale, vale, Pero la muy abuela bien. ya murió. Pero Sí, cuando usted lo mencionaba, yo hacía la relación que tienen que haber sido abuelos. Bueno, en este siglo es que ha muerto la abuela, entonces quiere decir que ya ha avanzado el siglo pasado, quizás aislado, ¿verdad? Pero sí tendrían que sí, haber personas hablantes. es muy probable, es muy probable que lo que pasa es que también existen como ciertos niveles de manejo de la lengua. Yo sí encuentro bien difícil encontrar una persona que tenga habla fluida en los nonualcos. Yo creo que lo que se puede encontrar son personas que conocen frases, listas de palabras, etcétera, o sea, recordantes de vocabulario y de incluso incluso refranería, pero sí encuentro bastante difícil que vayamos a encontrar hablantes de náhuatl Pero, actualmente pero influidos. son de la zona, bueno, la última niña que me comentó es de la zona sur de San Salvador, tengo entendido. Ah, ok, ok. El otro joven que me comentó ya tiempo, parece que eran de la zona occidental, los abuelos, ¿verdad? Son de esos dos casos que recuerdo, pero sí ya he tenido otros casos. Como le digo, se me da la oportunidad porque a veces en la temática a desarrollar en el programa tocamos temas, por ejemplo, los hechos del 32, que dejaron de hablar náhuatl y todo eso, y es ahí muchas veces cuando los muchachos se acercan a mí y me dicen, sí, o mi abuelo hablaba náhuatl, me dice, a mí me enseñaba náhuatl cuando era pequeño, me dice, y así, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, pues cuando tengamos otra vuelta por El Salvador, nos vamos a volver a dar otra por allá y tal vez ahora se encuentra información. Lo que puede encontrarse, por ejemplo, con los semihablantes es esto, como por ejemplo, o sea, una persona que no habla náhuatl, pero que sí maneja vocabulario, podemos saber cómo, por ejemplo, se hizo en Panchimalco. Encontrábamos personas que recordaban vocabulario suelto y decían tacat en lugar de tagat. Entonces se puede sacar muchísima información de gente que recuerde vocabulario aunque no sea hablante. O sea, se puede incluso, o sea, se puede hacer incluso la liga hacia un grupo lingüístico con una persona que hable muy poco. Entonces sí, sería genial poder tener, aunque sea un audio o una lista de palabras de allá, porque se tiene muy poco realmente de la zona oriental del área náhuatl, de lo que se conoce como el Cuscatán, ¿no? Que es la tierra del collar, que es la zona nahuablante de Centroamérica, o históricamente nahuablante. ¿No? Pero bueno, como les decía,
Izalco era un centro urbano, entonces los centros urbanos reciben migración de todo lo que tengan alrededor. Imagínense cómo habría sido el náhuatl de Cuscatán, del propio San Salvador, ¿no? Que habría recibido migración de todas las áreas del lugar, así que pues se vuelve bastante difícil, por ejemplo, mapear una zona específica. Luego lo que se genera es que hay ciertas semiélites o clases medias que sí son locales en las ciudades y ellas tienen un acento específico, pero así en la pluralidad es muy difícil, es muy difícil de definir. Ahora imagínense cuando lleva tantísimos años, ¿no? Entonces la zona de los Izalcos es bien difícil de manejar por eso mismo, ¿no? Haber sido centro urbano, ha recibido migración de todos lados, y pues se trastoca muchísimo y las diferentes etapas históricas suena bastante diferente. Al no de los Izalcos, es al que se adscribirían, por ejemplo, el de Nahuizalco y el de otro montón de municipios que alguna vez formaron parte del municipio y que se fueron independizando, porque en Izalco cada uno de los cantones tiene también su propia variedad, o las tenía hasta ahorita, que ya queda muy poquito, ¿no? Luego tenemos que en Cordillera del Bálsamo, una de las cosas más importantes que tenemos acá es que, si bien a pesar de que tienen en común el ser muy conservadores, cada uno de los pueblos tenía su propia marca de identidad, por decirlo de alguna manera, que hacía que fuera fácilmente reconocible. Como por ejemplo, a ver, ninguno va a sonorizarla acá. O sea, todos van a decir Tacat en lugar de Tagat. Sí, eso se ha dicho de entrada. Pero por ejemplo, si tenemos a Paneca, había una palatalización de la L, y de varios otros también, pero eso lo podemos ver después. Por ejemplo, la palabra sala, que significa pantalón, para ellos sería saya. O sea, hay una G, o sea, algo parecido, si lo queremos decir de alguna manera, y Fara me va a corregir, algo parecido a la pronunciación del ya, de caballo, del portugués. O sea, ya. Entonces, para ellos, por ejemplo, no era pula, que es el plátano, sino que era pulla, de esta manera extraña, ¿no? Luego tenemos también, como por ejemplo a este municipio de Teotepeque, en donde la sha se había, vuelto retrofleja y era sha. Entonces, teníamos cosas como por ejemplo que el imperativo era, o sea, de mirar, shigita, sería shigita. Y este shigita hacía que esta sha, que sigue siendo una sha, aunque suene un poquito diferente, el oído castellano la entendía como una R. Entonces tenemos cosas como, por ejemplo, rimicuchi, rimicuepa, porque además, en esta variedad de Teotepeque, tenemos que la partícula para mu, que es el reflexivo, se hacía con i, o sea, rimicuepa. O sea, vemos que ahí va la... Si lo quieren escuchar, busquen en YouTube una que se llama Nahuatl Teotepeque Song, que es una de las grabaciones que hizo Lyle Campbell, creo que es del 73. No tenemos idea de quién es la persona que canta, Lyle Campbell dice no recordarlo tampoco. No tenemos idea de quién era la persona que canta, pero sabemos que tiene una canción en náhuatl en la variante específica de Teotepeque. Se las voy a poner en el chat si quieren verla. Ah, vean. Se las estoy poniendo en el chat. De hecho, no dice Náhuatl Tetepeque Song, sino que Pipil Tetepeque Song. Ya sabemos que es hace como 10 años que dejamos de utilizar esa terminología, pero aquí está todavía porque el video es viejito. Se me perdió el chat. Ey, en serio, escríbanme algo porque se me perdió el chat. Ah, no, ya lo encontré. Ahí la pueden ver. Entonces tenemos así, ¿no? Cada una de las de la cordillera del Bálsamo iba teniendo su variación específica. Sierra de Apaneca tiene la cuestión de la G, y los Izalcos, que es un de todo. Bien, entonces ahora podemos comenzar a enumerarlas
ya específicamente una por una y cuáles van siendo como las realidades de cada una de ellas. Los Izalcos, muy poquitos hablantes. Hasta el momento queda casi nada y sabemos que deben haber hablantes todavía en comunidades de los cantones, pues son muy difíciles de llegar y no se tiene el recurso. Entonces, se da por extinta también, hasta el momento. Como ves, creo que lo que identifica más a esta macrovariante que tiene en sí mismas el montón de otras de sus pequeñas variaciones, lo que les identifica como tal es eso mismo, la enorme diferencia de orígenes y la imprevisibilidad. O sea, me puedo encontrar lo que sea, o sea, dentro de los parámetros de lo lógico de lo que me voy a encontrar en la dialectología náhuatl, voy a encontrar lo que sea dentro de los Izalcos. Luego está Sierra de Apaneca, que no tiene como tal, igual que la Cordillera del Bálsamo, no tienen como tal un centro neurálgico tan fuerte como lo es el municipio de Izalco, no hay un centro cultural unificatorio, pero sí hay intercambio socialmente nuclear en el área, lo cual hace que pues se haya generado una especie de regla tácita, que es que se van a parecer entre todos, pero cada uno va a tener una variación entre estos. Estamos hablando ahorita, perdón, de Sierra de Apaneca, Cordillera del Bálsamo. Bueno, Sierra de Apaneca, tenemos que el municipio con más hablantes, que quedan nada más como 10 también, es Tacuba, que es frontera con Guatemala. Entonces, probablemente no sea una población náhuatl que está ahí desde tiempos prehispánicos y que no tenga una continuidad histórica de tiempos prehispánicos, sino que haya sido una migración colonial, porque todo dentro de su léxico y de su fonología nos hace pensar que es una migración nueva, que de hecho es la más nueva que tenemos ahí, cuando la más vieja sería la Cordillera del Bálsamo, de la cual hablamos ahorita, ¿no? La Cordillera del Bálsamo es como lo que habríamos llamado la zona rural del propio Cuscatán prehispánico. O sea, ahí no tenemos centros urbanos muy grandes, no tenemos centros arqueológicos muy grandes, tenemos población humana con continuidad histórica desde tiempos inmemoriales, así que ese lugar siempre ha sido como el granero del Cuscatán prehispánico era ese. O sea, era la zona rural incluso en tiempos prehispánicos. Entonces lo que tenemos es un montón de contenido arqueológico suelto, herramientas, figurillas, etcétera, pero no tenemos grandes estructuras. ¿Sí? Fíjate que yo trabajo en toda la zona de la cordillera, la parte sur costera, solo que de la litoral para arriba y con cooperativas. Y justo tenemos ahí en Tamanique 4 cooperativas y de esas 4, en 3 hay vestigios arqueológicos y en una han restaurado un par de sitios arqueológicos que son montículos, ¿verdad? Son relativamente pequeños, pero y en las cumbres, ¿verdad? En las cumbres bajas, digamos, no a la altura de Comasagua, sino que como a medio camino, y hay un montón, ¿verdad? Pero montón eran zonas de asentamiento de la gente, viviendas, más los montículos, ¿verdad? Que se presume son entierros, y algunas estructuras pequeñas, tipo, no sé, como, digamos, 3, 4 escalones, ¿verdad? Con una parte plana en la alta, que son en las cumbres, ¿verdad? Eso nada más comentarte. Sí, a ver, de hecho, de material arqueológico es donde más hay. Porque, como le digo, como es una de las zonas, por decirlo de alguna manera, más olvidadas por la urbanización, o sea, se mantiene todo lo que haya. No es como, por ejemplo, antiguo Cuscatlán, que es como la mayor ciudad, que en su momento fue la mayor ciudad probablemente de Centroamérica, si se cuenta que ya estaban deshabitadas las verdaderamente grandes de Guatemala, que probablemente fue uno de los lugares más grandes. O sea, está saqueadísimo. O sea, es el centro de la superconurbación. Entonces, sí vamos a encontrar en la Cordillera del Bálsamo un montón de material arqueológico, pero no vamos a encontrar un Cihuatán, un San Andrés, un Joya de Serén,
Veamos, no va a ser algo así de grande y pesado porque al ser una cordillera no eran grandes sitios urbanos. Esto genera que, pues creo que hasta principios del 21 sí había población nahuablante ahí. O sea, es uno de los lugares que hemos dejado más quietos culturalmente de la historia del país. Creo que es solamente comparable con Morazán. Entonces, sí, o sea, ese es uno de los lugares donde más quiero que haya una revitalización del náhuatl, porque es el lugar donde va a ser más difícil. O sea, como a mí me gustan mucho los retos, quiero meterme a la cordillera del Bálsamo porque se imaginan un proceso de revitalización en el cual tengamos que tener en cuenta, por ejemplo, las peculiaridades esenciales que tienen los dialectos de Jicalapa y de Teotepeque. O sea, va a tener que ser esfuerzo individual por cada uno de los municipios. Eso va a estar bien bonito. Lo bueno es que lo vamos a ver, creo yo. Entonces, pues sí, pero bueno, les voy a enseñar, ahorita que lo tenemos acá. Si no, pues ahorita mismo lo descargo. Si alguien tiene a la mano el libro de Campbell, Pipi Language of El Salvador. Sí, yo lo tengo. Ah, vale, perfecto. Sí, igual yo. ¿Han visto el primer capítulo? Que en el primer capítulo hay una pequeña lista hay una pequeña lista comparativa de las isoglosas. Ahorita se los muestro, no pasa nada, permítanme nada más. De hecho, lo estoy abriendo ahorita. Cuando me le den ganas a esto de trabajar. Ahí está. Vamos a ver ahorita dos documentos. Este de acá. No importa que esté así ahorita en la portada. Vamos a ver. Lo que nos importa es aquí. Ay, permítanme que sea. Aquí están. Vean estas comparaciones. Alcanzan a ver, ¿verdad? Ahorita Solo estamos en la portada. ajá, en la portada. Apex. Bueno, ya sé qué está pasando, permítanme. Vale, ahora sí. Ahora sí lo Hoy alcanzan a ver. sí. Sí, se ve. Vale, perfecto. Aquí tenemos una pequeña comparación de lo que les decía. O sea, ahorita no vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que está pasando aquí con esta L, pero sí vamos a ver, por ejemplo, de Jicalapa, que tenía esta pequeña palatalización acá, que es lo que le da por decirlo de alguna manera, en este caso, su identidad, ¿no? Su identidad propia dentro del conjunto de las variedades nahuas. Se ven acá tenemos, por ejemplo, Ataco. Creo que Werner Hernández todavía encontró un hablante vivo de Ataco, que creo que era un carpintero de ataúdes, que era desde acá de Ataco. En el momento, por el momento ya no hay. Este municipio pues, sería todavía Sierra de Apanec, sería todavía Cordillera del Bálsamo o ya sería Sierra de Apaneca. No, Paneca.
Ajá, sí, ¿verdad? Ya estamos muy Eso. lejos de allá. Bueno, tenemos Tacuba, que es como la meca de Sierra de Apaneca, o sea, ellos tienen todo lo que vamos, como por ejemplo, el uso de la palabra Saman en lugar de Ashan. O sea, no nos hemos todavía metido en la cuestión léxica, pero una de las cosas que usan más en Tacuba es Saman, y no se escucha, por ejemplo, la palabra Ashan ni An, que esa es una forma muy característica también de la forma más conservadora, que es la de la cordillera del Bálsamo. O sea, entre más viejo suene, entre más conservador suene, es cordillera del Bálsamo. Y entre más nuevo e innovador suene, o sea, entre más le inventen, es Sierra de Apaneca. Y Salcos es todo lo de en medio, ¿no? Todo lo que pasa en medio. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, que en Santo Domingo de Guzmán todavía se ve que se mantienen, y extrañamente aquí también ¿cuál era este? ¿Cuál era creo que era Cuisnahuatl, ¿sí? Sí, era Cuisnahuatl. También se mantenía el alargamiento vocálico, cosa que yo no he escuchado en Cuisnahuatl, no he escuchado el alargamiento vocálico, pero bueno, vamos a ver, Campbell sabrá lo que hace. Pero se ven, hay una cosa bastante interesante que aquí no nos sale, pero que vemos que el único que utiliza la sonorización inicial es Santo Domingo de Guzmán. Para todos los demás, para todos los demás de la Sierra de Apaneca, la sonorización solamente se da cuando está en medio de dos vocales. O sea, por ejemplo, una persona de Tacuba sí va a decir Tagat, porque está en medio de dos vocales esa K, así que sí la va a sonar como G. En Santo Domingo están más locos, ahí dicen Gal, o sea, aunque esté al principio, no está en medio de dos vocales. Ahí da igual, siempre es G, a menos que esté en contexto final. Solamente si la K está al final, solamente entonces se mantiene como K, como por ejemplo en Supelec. Nadie va a decir Supelec, pero todos van a decir Supelec en todos lados. Pero solamente mantienen la K original en Santo Domingo en contexto final. De ahí, todos los demás, los contextos iniciales, se van a decir Cal, se van a decir Kumit, aunque estemos hablando de Sierra de Paneca, el inicial normalmente siempre va a ir sin sonorización. Solamente es en Santo Domingo donde están son más papistas que el Papa, por decirlo de alguna manera. O sea, les gustó mucho esa forma de decir las cosas, así que la van a seguir. ¿Alguna duda hasta el momento? No, solo yo me acabo de recordar de un comentario, como en mi trabajo yo trabajo con educación media. Entonces, el instituto tiene una característica de que llegan estudiantes de toda la zona central, muchos de la zona occidental, y me llamó la atención un comentario en vista de que, como ya son jóvenes, ¿verdad? Y con ese fenómeno de las maras y las pandillas. Y en unas zonas de la zona sur de San Salvador, mencionaban, me llamaba la atención porque como nosotros a veces teníamos la oportunidad antes más que ahora, ¿verdad? Teníamos la oportunidad de identificar a algunos chicos que eran de esos grupos. Entonces me llamaba la atención que antes de la pandemia, se decía de que ellos tiene que ser en la zona sur de San Salvador, se estaban comunicando, estaban utilizando palabras náhuatl para hablar entre ellos, ¿verdad? Le hago el comentario por lo que usted decía al inicio de la clase de los hablantes, ¿verdad? Entonces me llamó la atención esa cuestión. Si avanzó o no, no lo sé. Yo solo lo escuché en vista de que como ya son adolescentes, como le digo, y muchos chicos ya hace varios años se veían involucrados en esas cuestiones, entonces como nosotros veíamos patrones de conducta, ciertas características de ellos, porque las identificábamos por el simple hecho de trabajar con jóvenes, ¿verdad? Y como muchos de ellos se veían involucrados en ciertas cuestiones. Entonces,
una de las cosas que salía era eso, ¿verdad? Si se quedó ahí atrás, no lo sé, ¿verdad? Sí, Exactamente. vale, vale. En honor a la brevedad, no creo. O sea, no lo veo plausible. O sea, a lo mejor dentro de la jerga que utiliza, o sea, todo grupo que esté en conflicto con otro utiliza una jerga, o sea, para ocultar información. O sea, es incluso pues, muy natural. No lo veo utilizando náhuatl. O sea, aprender una lengua y usarla bien requiere años de preparación, muchísimo tiempo, que no creo que un adolescente, y muchísimo menos un adolescente en exclusión social, tanto como incluso para pues involucrarse en este tipo de grupos, no creo que tenga ni el tiempo ni el recurso para aprender una lengua completamente. Otra cosa es que sepan usar palabras sueltas, pero no los veo aprendiendo náhuatl. O sea, además no sería práctico porque No, aclaro, ¿verdad? No primero, era que hablaban náhuatl completamente, sino que ajá. se mencionaba que usaban algunos términos, nada más. Bueno, pues sí, pero eso también lo veo bastante natural, ¿no? O sea, pues es una lengua que no es imposible de hackear, o sea, también solo falta, o sea, si la policía se da cuenta de que la gente está utilizando terminología en náhuatl, pues simplemente le hace falta levantar el teléfono, llamarle a 4 personas que sepan y preguntar qué está pasando. No es muy práctico tampoco para ocultar información utilizar una lengua que sea local. Entonces yo creo que pues parte de su jerga habrá involucrado palabras en náhuatl, pero está bien difícil, realmente. Y creo que más bien eso es como una anécdota aislada. Y para ser sincero, pues los mareros en El Salvador son un grupo muy grande, muy heterogéneo, y a mí me alegraría si ese fuera el caso, porque pues significaría que a pesar de que la población en exclusión social joven sigue en conflicto con el Estado, que pues, es que la historia natural de cómo ha estado toda generación de El Salvador desde que existe, eh, pues sería otra herramienta de preservación y no tendría nada que ver. O sea, si ya tenemos este conflicto y este conflicto beneficia al náhuatl, pues ni modo, pues qué bien. Pero no creo que esté pasando realmente. ¿Sí? Tampoco voy a estigmatizar a la población que se encuentra en esos grupos, porque yo viniendo de una de las comunidades más bonitas de la MS, que es la comunidad de Guadalupe de Santa Tecla, sé cómo es todo eso y sé que ni lo veo aprendiendo, ni lo veo tampoco con el capital cultural. O sea, la mayoría fueron a la escuela y no hay ni siquiera una capacidad lectora real, entonces no le veo mucha posibilidad de que eso tenga algo de peso y relevancia tanto en la historia de la lengua como en el proceso de revitalización. Yo creo que también eso tuvo que ver con que en su momento se hicieron varias campañas, recordando también lo que pasó con este diputado de Arena, que decía que, no sé, se le hicieron muchos memes también, que decía que había que enseñar inglés en lugar de náhuatl. Hubo una especie de ofensiva cultural y mediática en donde se estaba hablando de manera negativa acerca del retraso de esta lengua, y fue más o menos que yo recuerde en esa época cuando cuando surgieron estos rumores. También se decían que para coordinarse dentro del penal de Izalco estaban utilizando náhuatl, cosas por el estilo. Pero yo creo que más bien no estoy siendo tan conspiranoico como para decir que hay una intencionalidad detrás de ello, sino que hay momentos culturales en los cuales la población está proclive a comerse ciertos bulos, y este fue uno de ellos. O sea, aparte de la estigmatización que ya se tiene para con estos grupos, que muchas veces es ganada a pulso, que la mayoría del tiempo es ganada a pulso, evidentemente, estaba siendo utilizada porque es como una fuente de desprestigio. Cualquier cosa que yo quiera desprestigiar, lo voy a asociar con este grupo de seres humanos. ¿Sí? O sea, si quiero desprestigiar al FMLN, lo voy a relacionar con ellos. Si quiero desprestigiar a Bukele, voy a sacar cosas de él que probablemente sean ciertas, ¿no? Porque nunca va a haber una municipalidad que funcione sin tener contacto con las comunidades, y muchas veces las comunidades están manejadas por esta gente, así que pues es lo que ocurre.
pero quizás nos estamos yendo ya por las ramas, pero solo me refiero. Las maras son una fuente de legitimación genial. Si quiero ensuciar a alguien o que la opinión pública se ensucie por algún motivo, lo relaciono con ellos. Así de sencillo. Entonces, ya, o sea, no creo que haya sido una cosa realmente pensada como para crear un bulo, sino que creo que simplemente, pues todo lo que yo quiero desprestigiar en algún momento, simplemente le hago esto. Y en algún momento a la lengua le tocó, pero no le veo realmente la importancia ni histórica ni práctica a ello. O sea, estoy mucho más seguro de que la gran mayoría de los mareros hablan muchísimo mejor inglés y que eso les sirve porque de los mareros, como la mitad son deportados, casi todos hablan inglés y la policía no. Entonces, veo más útil usar inglés para esta gente que ponerse a aprender náhuatl. O sea, ya evidentemente cuando sea una llamada telefónica se lo van a interceptar y sea así. O sea, no importa qué clave usen. No tienen tampoco los recursos para crear un código que sea indescifrable para el Estado. Pero ese es otro tema. Perdón. Perdón, me desvío un montón. Ustedes que no me interrumpen, es culpa de ustedes. Por favor, díganme que me calle y que vuelva a la cuestión del náhuatl cuando esté hablando tanto carburo, por favor. Como les decía, si se fijan, aquí podemos ver una cosa también bien bonita, que es lo que les decía. Tenemos la palabra kuge, que viene de kuke, y a pesar de que aquí tenemos que en Cuisnahuat, Cuquetzpal en lugar de Cuque, que es como la forma más amplia porque es antigua, porque Quetzpalin es la palabra en proto-náhuatl para lagartija. Entonces, o sea, Quetzpalin en realidad, ¿no? Pero aquí Quetzpalin. Y luego Q, que puede ser de un montón de cosas, pero probablemente sea de árboles, de Cuauhit, de Coctan. Entonces aquí podemos ver que tenemos que en donde no se usa, por ejemplo, en Teotepeque, Cuquexpal. Esta rayita acá es un ensordecimiento. Cuquexpal. Y Cuquexpal, que es ensordecimiento palatalizado. Pero aquí podemos ver que la K en primera solamente es sonorizada, o sea, solamente se hace G en Santo Domingo de Guzmán. Y en Cuisnahuat tenemos que solamente en contexto intervocálico, o sea, cuando está en medio de dos vocales es cuando le pasa esto. Y cuando está en contexto inicial no cambia, se mantiene como K. ¿Sí? Entonces, por eso es que entienden ustedes la importancia del alfabeto estandarizado, ¿no? O sea, tenemos que en lugar de tener una guerra y cada pueblo escribiéndolo diferente, tenemos solamente que lo escribimos y cada quien lo lee como debe leerlo, porque cada quien conoce su propio, o sea, en teoría, cada quien conoce su propio pool fonológico, entonces lo usará de esta manera. ¿Okay? Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de la variación fonética. ¿Alguna otra pregunta que tengan hasta el momento, perdón? No, yo por el momento no. Vale, miren, aquí está lo que les decía yo acerca de la... Fara, ¿me ayudas acá, porfa? ¿Cómo se llama esta? ¿Qué le pasó acá a esta Shah que se convirtió en Shah? ¿Cómo que le pasó? O sea, ¿cómo se llamaría el fenómeno? O sea, ¿cómo se terminaría llamando el Shah? Pues es que no sé qué es lo que realmente está notando aquí cambio. No retrofleja. Que es que se rotifica, es eso, ¿no? Es como que la vibración... Vale. Por ponerlo así, para hacer Shluchit, solamente comienza a vibrar la lengua como si estuviéramos haciendo una R, pero en realidad no es una R, sigue siendo la misma, es Shluchit, y suena Shluchit. Pero suena más como la R costarricense o andina, Shra. Sí, más Entonces, a un blandito. oído no entrenado, a un oído no entendido de la lengua, creía que era una R. Entonces, hay textos en los cuales la Shuchit, que es Shuchit, o sea, que es flor, lo ponen con R como Ruchit. Y esa era la forma que se entendía y se creía como que era la forma teotepecana, ¿no? Que a mí es de los geolectos, dialectos, variantes, como los querramos llamar, del náhuatl del Salvador,
ese es el que más me gusta. Ya con cuestión de apreciación puramente estética y para nada, y por completo subjetiva, ese es el que más me gusta, el de Teotepeque. Entonces, algún día me gustaría que se pudiera poner una clase de náhuatl de Teotepeque en Teotepeque con estas, o sea, no obviando estos detalles, sería bien rico. Porque con la cuestión de la terminología, saben que hay que esperar a que se estabilicen las aguas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que dialecto no lo vamos a utilizar para llamar a las lenguas sin estado, por ejemplo, sino que van a seguir siendo idiomas. Pero, por ejemplo, en Guatemala, aunque sea desde el punto de vista de la terminología eh, general de la lingüística, que decimos que dialectos son las variantes internas, ahí no se le puede decir dialecto, ahí te pegan. O sea, directamente te dicen el mío no es dialecto, el mío no es lengua, el mío es idioma. ¿Sí? O sea, depende de la aceptación social que tenga también en una comunidad cierta terminología, como por ejemplo a las personas afrodescendientes de la provincia de Limón no se les puede decir negros porque te van a pegar. Pues dicen yo no soy negro, o sea, negro es un color que no existe dentro de los pantones de piel y yo no soy negro, o sea, soy afrodescendiente, pero llámenme así, afrodescendiente. Mientras que si te vas, por ejemplo, a Palenque, Colombia, ahí pues te van a decir, soy negro, ¿por qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué afrodescendiente? ¿Acaso ser negro es malo? O sea, ¿por qué tomar la palabra negro como si significara algo malo? Así, o sea, soy eso, lo reivindican. ¿Entienden? O sea, es muy contradictorio y depende de cada una de las comunidades. Es como, por ejemplo, la palabra pipil. Dentro de la academia no es utilizada con mala intención. Dentro de la comunidad no es aceptada. Y yo creo que en realidad, o sea, si yo me paro en una conferencia y utilizo la palabra pipil, nadie me va a regañar. Si lo hago en la casa de uno de los hablantes, sí lo van a hacer. Entonces, también está una cuestión de la responsabilidad de ser empático con la comunidad aún cuando no te están escuchando, por ende yo no uso el término, pero me refiero a que la cuestión de las terminologías siempre va a acarrear conflicto, y es normal, y es natural, y estos conflictos no tienen que ser tomados de manera visceral, ni tienen que ser exagerados, sino que tenemos que entender que existen, nada más. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento, perdón? Solo una duda, ¿por qué si llegamos a una comunidad de nahuablantes, por qué no les parecería que mencionara pipil, los pipiles y así del Salvador? Por la carga histórica de discriminación que tiene la palabra. O sea, para las comunidades ha sido un insulto que normalmente se utiliza por parte de las personas que no hablan náhuatl. O sea, si alguien, la palabra pipil es la palabra que utilizaba para denominar a la comunidad la gente de fuera o la gente que no hablaba la lengua. Y como el trato de las personas no hablantes hacia las personas hablantes normalmente era de desprecio, de discriminación, de indio, sucio, etcétera, etcétera, pues se asoció con eso y a la gente no le gusta que le llamen así. Y yo creo que no hay mayor motivo, o sea, aún si de verdad significara príncipe o no sé qué otras cosas se han inventado para justificarla, aún si fuera totalmente bonito, aún si fueran los lindos, los bonitos, los de los ojos grandotes y lindos, si alguien no quiere que le llamen así, pues no se le llama así, por el simple ejercicio de empatía, ¿no? Entonces, únicamente por eso es que yo prefiero no utilizarlo. Aunque no ando regañando a la gente tampoco, exceptuando a los círculos académicos muy involucrados con el náhuatl, pues no ando tampoco corrigiendo a la gente, eh, pero no lo voy a usar, porque pues, ya sé qué carga tiene. O sea, a mí me regañaron cuando lo utilicé y me dijeron una historia muy bonita, que fue don Francisco Ramírez de Santo Domingo de Guzmán, que me dijo, no sé de dónde viene la palabra, a mí no me gusta, porque cuando yo iba a jugar fútbol cuando era joven, esa era la palabra que me gritaban para insultarme si me escuchaban hablando náhuatl. Yo no necesito más razón que esa para entender que pues, es un término que no debe usarse. Si es un término hiriente, no voy a justificarlo. Es que yo te lo digo porque te quiero, sino que simplemente lo dejo de usar. Porque yo no quiero tener la razón, yo quiero llevarme bien con la comunidad. No sé si me explico. O sea, yo no quiero convencerles de que el término es bueno. Si ya me dijeron que no les gusta, pues ¿qué voy a hacer más que respetar eso?
Pero bueno. Entonces en ese caso, aunque sean los del Ministerio de Educación, la gente, mm, no sé si llamarle entre comillas estudiada, de verdad, necesitaría culturizarse más de la cotidianidad cuando va a Neces- hablar de esos términos, porque siguen necesitaría diciendo los libros, la cultura Los libros van a decir salvadoreña. así por un par de décadas más, porque la mayoría de los libros muy buenos ya están escritos y hasta que no tengamos una generación de personas eh, formadas de una nueva generación, los libros así van a estar. Pero es que no es sagrado lo que diga un libro, ¿no? O sea, yo creo que en realidad más que culturizarse deberían simplemente preguntar. Si es tan fácil como ir a la comunidad con un nuevo hablante, preguntarle: ¿a usted le gusta que use este término cuando hablo de usted? Porque ni siquiera es como, es que a mí no me gusta que utilicen el término supernova cuando están hablando de las estrellas. Pues yo no he estudiado eso, yo nunca he estado ahí, no me interesa, no es mi área, no tiene nada que ver conmigo, no puedo opinar. Pero si de lo que están hablando es de mí, o sea, yo creo que tengo voz y voto en cómo me voy a llamar, ¿no? En cómo quiero que se refieran a mí. O sea, es como el apodo que no me gusta que me digan y que digan: ah, vale, lo vamos a utilizar solamente cuando no nos esté escuchando. Y como la mayoría del tiempo, porque no tenemos acceso la mayoría de personas que venimos de comunidades pobres, no tenemos acceso a los textos, pues va a ser todo el tiempo, y el que lo escribe de la manera que quiere escribirlo va a estar tranquilísimo porque sabe que está hablando de gente sin su consentimiento, ni ni su aprobación, pero como no lo van a leer, puede decir lo que le dé la gana. A mí eso se me hace bastante irrespetuoso también. O sea, tampoco esto quiero que sea una especie de homilía ni de misa acerca de cómo dirigirse a los pueblos originarios, porque creo que también es un poquito de sentido común el hecho de que si yo voy a hablar de alguien, pues voy a usar el término que le gusta que use, ¿no? Vale. Les quiero enseñar un PDF bien bonito que me lo pasaron hace poquito y que es una cosa que no sé de dónde la encontró esta persona, pero donde lo haya encontrado se lo agradezco muchísimo porque no lo conocía. Así que ahorita, mírenlo. Alberto, Dime. eh, creo saber más o menos para dónde está, pero esto también es Apaneca, ¿verdad? O sea, yo sé que no es el municipio de Apaneca, pero Huayúa sí está en el área de Apaneca, ¿verdad? Sí es en el otro extremo de Aguachapán. No, están juntos, Apaneca, Huayúa y, ¿cómo se llama? Ay, y la otra que está arriba. Sí, pero están juntos, municipios están juntos. Bueno, pero como decía Alan King, nunca se tiene que dar nada por perdido. Tenemos un documento de ese lugar, mira. Y Tacuba es el otro. Ajá, pero el que tenemos es el de Huayúa. Me lo pasó hace poquito un amigo, me lo dio bastante emocionado y pues aquí lo Lo tienen. podría mandar, lo podría Lo voy a mandar poner ese lo voy a PDF, poner en por el favor. grupo. Lo voy a poner en el grupo. Entonces aquí tenemos cosas como, por ejemplo, el uso de saya en lugar de susul, que es también tacubano. O sea, vale, ahora sí sabemos que sí, tiene sentido tiene sentido si están tan cerca, pues se parece bastante a la parte tacubana, y nos encontramos acá con una cosa que yo creía extinta porque solamente la escuché una vez
y de don Félix Crisol, ahorita lo vamos a encontrar, que es el uso del yesca, o sea, que significa solo muy bien. O sea, que es como yek más el crítico a de ahorita, y que yo lo utilizaba un montón porque era solamente lo había visto en una persona y ahora lo encuentro en otro. Vean el nigan, en utilización también con el nian, que este puede generar un poquito de ambigüedad, pero es lo mismo, ¿no? El AG en intervocálico, y más adelante vamos a ver cómo en contexto inicial no lo hay. O sea, este documento está bien lindo y le vamos a sacar un montón de cosas. Y ahorita viene al caso porque nos sirve para encuadrarlo perfectamente dentro de dentro de una de las familias. O sea, por cierto, Apaneca tiene una de las cosas, utilizaban a Hakat en lugar de Hecat. Bueno, ¿por qué digo utilizaban? Utilizan todavía, si ahí está Santo Domingo de Guzmán, de estos que utilizan Ascatic en lugar de Escatic, porque pues significa algo parecido al viento, o sea, liviano, que no pesa, o sea, tengo una cosa pesada y es etec. ¿Saben? Como saben, tic, si es una forma de hacer los adjetivos, entonces Escatic o Ascatic significa que es ventoso, como es como viento, o sea, que no pesa nada. Entonces es muy bonito por ese lado. Aquí está, Yecatel, esta forma. Eh, como les digo, extrañamente, donde lo había visto era en Cordillera del Bálsamo, así que es antiquísimo. Todo lo que venga de Cordillera del Bálsamo, como les había dicho, son formas originales, son las menos innovadoras. Y esta sería la más. ¿Sí? Entonces yo también como para terminar, para corolario, yo les diría que para aprender náhuatl, adoptemos una variante. O sea, adoptemos un municipio. O sea, yo quiero hablar como específicamente tal municipio. Yo ahorita diría, si tuviera que elegirlo ahorita, elegiría Totepeque porque me parece muy lindo y es el más conservador de los conservadores, exceptuando por utilizar mi para reflexivo y ri para imperativos, pero todo el resto es lo más ultraconservador, a mí me encanta y yo quiero eso. Si tuviera que elegirlo ahorita, elegiría ese. Lo que pasa es que ya estoy viejo y ya llevo varios años en esto, así que mi forma de hablar es una mezcla entre la del neohablante de San Salvador y Santo Domingo de Guzmán. Creo que más influido todavía por Santo Domingo de Guzmán, porque ahí fue donde aprendí, porque ahí fue donde me crié lingüísticamente. Entonces, yo les diría que adopten. Lo malo es que Santo Domingo de Guzmán tiene el 80% de los hablantes, y no es que más. O sea, es demasiado mayoritario. Hay un desbalance ahí, mientras que todos o sea, y aún así, siendo el mayoritario, también está en peligro de extinción, porque estamos hablando de 200 hablantes, no. Estamos hablando de un universo como el hispanohablante que tiene, ¿cuántos? No sé, se calculan unos 300, 400 millones de hablantes, ¿no? Eh, pues entonces tomamos uno, lo investigamos a fondo y lo usamos para la comunicación cotidiana y no lo cambiamos cuando vemos que otra persona habla uno diferente. O sea, esa sería como mi recomendación, acercarnos a conocer la mayoría de lo que se pueda de las especificidades de una de las formas para que tengamos un habla natural y no tengamos una especie de habla híbrida, ¿sí? O mezclada, que no suena mal, no está nada mal, pero es mejor convertirse en la herramienta de la supervivencia de una de las variantes de una de las lenguas que ya de por sí está en peligro de extinción. O sea, es como hacer activismo por el rescate de una de las variantes dentro del activismo por el rescate de una de las lenguas amenazadas. ¿Sí? Y si quieren nos quedamos hasta acá, si les paso el documento, se los tiro en los grupos de WhatsApp, creo que no tenemos Telegram todavía, pero ¿tienen alguna duda hasta el momento? No, no, todo claro. ¿Y Eh, está más o menos de qué fecha está fechado Sí, esa sí, este recuperación? documento, abajo está.
A ver, Clarauts, ahí está, 1922. 1927. Ah, sí, la Huayúa, Paneca, Tacoa más arriba, y hay otro pueblo ahí que me he olvidado ahorita. Una cosa muy interesante es que se nota cuando la persona que hizo la recopilación sí hablaba náhuatl. Aquí la persona hablaba náhuatl, o sea, entendía lo que le estaban diciendo. Porque una persona que no lo habla pone los espacios en lugares arbitrarios. Por ejemplo, si yo digo en lugares arbitrarios, una persona que no habla español va a creer que enlu es una palabra, la gareja sería otra palabra, y arbitrarios lo demás, ¿no? Entonces no saben dónde poner los espacios. Si no saben dónde poner los espacios entre las palabras, es porque la persona que recopiló no hablaba náhuatl. Hay un montón de documentos, por ejemplo, casi todo lo que recopiló, ¿cómo se llamaba esta señora? Que desde donde sale el Kangalagi Tunnel. Barata, Ajá, no hablaba náhuatl. María O sea, de Barata. sí, ponía los espacios en los lugares donde no van, ¿sí? Además, Eh, cuando se escucha, uno agarra el inventario fonológico de las palabras y las asocia a cosas que recuerda dentro de su lengua materna. Por ejemplo, si escucho la palabra Aninat en náhuatl y no hablo náhuatl, no voy a imaginarme que ahí hay una NH. Como eso no existe en el castellano estándar, voy a creer que están diciendo anguinat o algo por el estilo, lo voy a rellenar con mi propio acervo del castellano. Todo eso se nota cuando una persona no habla una lengua y la está transcribiendo. Esta persona sí lo hablaba. O sea, sabe dónde Una ponerlas. pregunta. Ajá. En Teotepeque hay hablantes. Hay personas que recuerdan vocabulario, pero hablantes fluidos no encontramos. Creo que hay Mm. un par de videos. Hay una persona de Teotepeque que creo que tiene el contacto de quienes manejan todavía vocabulario y es Franco Wistemi. Le tengo que pedir permiso a él antes de entregarle su contacto a otras personas, pero creo que lo mejor sería hablar con él, porque él es de ahí y conoce bien la realidad del lugar. Es también, o sea, está bastante bien instruido en náhuatl, con él se mantiene una conversación. Es que me llamaba la atención porque usted dice que para aprender náhuatl, bueno, lo que recomendó, ¿verdad? Ujú, Tomar un pueblo, estudiarlo y aprenderlo. Me ujú. llamaba la atención por eso, y como dice que ahí en Teotepeque es donde se mantiene más, como más, con menos variación, Sí, es o no sé, lo más conservador es la más cordillera del Bálsamo, conservador, y ¿verdad? Por dentro eso de le la cordillera del preguntaba. Bálsamo, todavía más conservador es Teotepeque. Ujú. Pero son como Vaya, tres nada aparte más. de Teotepeque, Santo A ver, Domingo de Guzmán, que es el que tiene más hablantes, cordillera del Bálsamo, Novisaco, cordillera del Bálsamo, hablantes vivos no tiene. Solo gente que recuerda vocabulario y todo eso. A mí me encantaría que nos encontráramos todavía un hablante o una hablante de Chiltepán o de Tamanique o de Talnique. Daría brincos de alegría. Pues solamente tenemos gente que lo recuerda. O sea, lo que se puede hacer es averiguarse cuáles son las variaciones exactas, como por ejemplo estas, e lo que tengo de náhuatl, lo que he aprendido de náhuatl, irlas aplicando. O sea, por ejemplo, sé que no voy a decir Saman si soy de Tepeque, sé que tengo que decir Ashkan, que en Santo Domingo sería Ashan, que es ahora, ¿sí? Como es la forma más conservadora. Incluso ahí no se va a rotificar esa porque solamente es en contexto inicial, de hecho. Entonces, sí vamos a decir Ashkan. Entonces, es como eso, de ir buscando cuáles son las variaciones específicas e irlas incorporando a lo que yo ya tengo aprendido y eso va a hacer que se vuelva a aparecer. O sea, es como revivir un animal extinto, pero se puede. O sea, no es como con Santo Domingo de Guzmán, que es hacer que tenga hijos una especie que todavía tiene ejemplares y que puede reproducirse. En este caso ya sería clonar un huevo de dinosaurio.
pero se puede. O sea, claro que se puede. Entonces, simplemente sería de ir investigando más acerca de agarrar una, no únicamente para aprenderla de ahí, sino para investigarla mucho y para replicarla. Eso también se puede, o sea, se puede hacer completamente. Incluso si encontráramos gente que tenga vocabulario comprobable de la zona nonualca, se puede hacer una reconstrucción. Es muy fácil en realidad y poner una escuela donde se enseñe directamente con esa forma. O sea, la preservación de la variedad es la gran tarea pendiente del proceso de revitalización del náhuatl, porque hemos cometido un error que ha sido darle demasiado peso a Santo Domingo. O sea, no estoy diciendo tampoco que vaya a haber una especie de imperialismo huitzapaneco, ni estoy diciendo que lo que se le ha dado a Santo Domingo es suficiente, de hecho sigue siendo muy poco. Lo que pasa es que le damos todavía menos a las demás variantes, o sea, las demás sí las estamos olvidando. Y yo ahora rompo una lanza para que no hagamos eso, ¿no? Para que mantengamos viva la variedad dentro de esta lengua que estamos tratando de rescatar. ¿Vale? Mira, aprovechando, tal vez me puedes orientar. Tamanique, ¿qué significaría? No lo ¿Sabes? sé. Yo en el diccionario de Werner encontré el tamana, que creo que es un horno, es horno, algo así. Probó, mira, Eh, a ver. sí, Es sí, posible, pero una no probable. asociación ligera. Ujú. Es posible, pero no probable. Y cuando digo probable no me refiero eh, a que tenga mucha posibilidad, sino que no se puede probar. O sea, Ya, no es demostrable. Se puede especular muchísimo en cuanto a la toponimia, pero es que todo va a ser especulación. Y eso no sé tampoco si abona a los procesos. Lo único que estaríamos haciendo realmente al final sería crear más bulos. Porque, ¿qué tal si un documento histórico dentro de 100 años que encontremos por ahí tirado en el suelo de una cofradía tenga información fidedigna que lo contradiga? ya. O sea, habremos generado un bulo histórico que después es muy difícil de tirarlo para atrás y volverlo a arreglar. Yo creo que hay un montón de cosas en donde nuestra ansia de conocimiento no tiene que cegarnos a creernos con sesgo de confirmación. O sea, como les digo, a mí me encantaría encontrarme un hablante de los nonualcos, pero no por eso voy a decir que existen. O sea, también hay que jugar entre el deseo y la realidad, y muchas veces con la toponimia es mejor ser cauto porque está tan trastocada, o sea, ha sido mencionada por lo menos 100 años por gente que no habla náhuatl. Y es que también a la gente no le importa demasiado qué significan los lugares donde vive, qué significan los nombres de los lugares donde vive. Entonces la toponimia es bastante poco confiable a menos que sea bien clara. Y cuando no es bien clara, se puede especular, pero es bien dañino el luego llegar a decir este lugar se llama así por esto. Entonces yo sí tendría mucho cuidado. Ahora bien, lo que les decía, los nombres de municipios son una pesadilla, pero los nombres de cantones, quebradas, ojos de agua, nacimientos, cascadas, todos esos sí se mantienen mucho mejor, porque no hay influencia del Estado y de la organización política. Sí, por cierto, hay una cooperativa con la que trabajo, se llama Caguaspán, ¿verdad? Oh, Y que creo que Acagua es una variedad de jícaro. Entonces, pues sí, es más un interés exónimo, ¿verdad? De alguien de afuera el querer nombrar, ¿verdad? sí, Ese a ver, interés. es que hay, Ujú. hay dos cosas aquí. ¿Se acuerdan de que cerca de Santo Domingo de Guzmán hay un lugar que se llama San Pedro Puxtla? Sí, sí, Esa tla no puede venir de otro lado que de México. sí, correcto. Ujú. Entonces los municipios se cambian de nombre a cada rato, se independizan, lo que era un cantón se convierte en un municipio, se vuelven a mezclar. Si ha tenido una alcaldía, es bien difícil. Si son cantones, es más fácil, porque no han tenido influencia tlaxcalteca, eso se han mantenido más tiempo. Entonces, es más fácil que los municipios como tales tienen incluso influencias tlaxcaltecas y mexicas, y el nombre de su santo, porque han sido cambiadas a cada rato.
mientras que, mientras que los que no han tenido una organización municipal, pues eso sí se han mantenido porque ¿cómo voy a convencer a la gente que le cambie el nombre al Ojo de Agua? A la alcaldía sí puedo decirles, ahora se llama tal porque si no, no te atiendo. Pero al Ojo de Agua no puedo hacer que le cambien el nombre. Entonces se mantiene mucho mejor la toponimia cuando no ha sido escrita o cuando no la ha tocado todavía el Estado. Entonces por eso es que vamos a encontrar mucho más útil irnos a los cantones y a los accidentes geográficos para hablar de toponimia, y yo a los municipios los descartaría. O sea, si yo quiero hacer un trabajo toponímico y ver de dónde salieron los nombres de los lugares y hacerlo bien, no voy a tocar los municipios. Ah, o sea, eso es ir a pepenar. O sea, no voy a sacar nada útil de ahí. Mientras que si puedo colectar información muy útil en el otro tipo, en la toponimia no oficial. No sé si me explico el punto metodológico de lo que les quiero decir. Sí, sí, De, perfecto. no les estoy diciendo no le hagan caso a la toponimia, les estoy diciendo hay maneras de hacerle caso que son mucho más fáciles y más útiles que los municipios. De acuerdo. Sí, sí, tenés razón. Gracias. Vale, si quieren nos quedamos hasta aquí por ahora. Chivo. Gracias, Carlos. Vale, perfectísimo. Muchas gracias por estar acá y ya a la siguiente clase sí nos vamos a meter otra vez a gramática dura, porque como les decía, estas 3 clases fueron descansitos. Porque sé también que a veces me puedo poner medio talibán tratando de meter mucho tema en muy poco tiempo. Perdón. Para nada. Gracias. Hasta luego. Al grupo va este documento entonces, me lo recuerdan, si no lo pongo hoy, lo pongo mañana en la mañana, ¿sí? Chivo, nos Vale. vemos. Cuídate. Clarísimo, Gracias. entonces, se les agradece mucho.